Durante 15 años, cada jueves sin falta, mi esposo Roberto salía de casa a las 8 de la mañana y regresaba a las 2 de la tarde. Cada jueves yo le preguntaba dónde había estado. Cada jueves él me daba respuestas vagas que yo, ingenua, aceptaba sin dudar. Después de 42 años de matrimonio pensaba que él jamás me mentiría. Hasta que murió de cáncer hace 3 semanas. Mientras agonizaba en el hospital, apretó mi mano, susurrando palabras que no pude entender completamente. El cajón, repetía con voz agonizante. Perdóname por el cajón. Pensé que era delirio de la morfina, que el cáncer le había robado la lucidez en sus últimas horas. Pero después del funeral, mientras organizaba sus cosas en ese silencio terrible de viuda reciente, recordé que había un cajón en su escritorio, que durante todos estos años de matrimonio siempre estuvo cerrado con llave. Nunca me pareció importante. Confiaba en él ciegamente. Hasta que encontré la llave, la giré con manos temblorosas y vi lo que había dentro. En ese momento comprendí que los jueves que Roberto desaparecía durante 15 años no eran lo que yo pensaba, y que el hombre con quien compartí 42 años de mi vida era un completo extraño. ¡Qué alegría tenerte aquí conmigo! Si estás viendo este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Aquella tarde, cuando abrí el cajón que Roberto mantuvo cerrado durante décadas, mi vida se dividió en dos: el antes y el después. Pero déjame contarte quién soy y cómo llegué a ese momento que lo cambió todo. Me llamo Esperanza y tengo 64 años. Quedé viuda hace apenas 3 semanas, cuando mi esposo Roberto falleció a los 68 años después de una batalla brutal contra el cáncer de páncreas que duró solo 3 meses desde el diagnóstico hasta su muerte. Estuvimos casados durante 42 años, casi toda mi vida adulta. Tenemos 2 hijos, Javier, de 40 años, casado con Mónica, una mujer que siempre me trató con cierta frialdad calculadora que yo intentaba ignorar, y Lucía, de 37 años, divorciada hace 2 años y amargada por esa experiencia. Durante nuestro matrimonio, yo abandoné mi carrera como maestra para dedicarme completamente a cuidar de la casa y de los niños, mientras Roberto trabajaba como contador. Pensé que estábamos construyendo una vida juntos, una familia sólida basada en amor y confianza mutua. Qué equivocada estaba. Los jueves siempre fueron un misterio en nuestra casa. Desde que Roberto se jubiló hace 15 años, cada jueves sin falta desaparecía durante 6 horas. Salía a las 8 de la mañana con su ropa casual pero cuidada y regresaba puntualmente a las 2 de la tarde. Al principio le preguntaba con curiosidad genuina: ¿A dónde vas, amor? Él respondía con sonrisas vagas y explicaciones que no explicaban nada. Tengo unos asuntos que resolver, compromisos personales, cosas de hombres que te aburrirían. Con los años dejé de preguntar tanto. La confianza de 4 décadas de matrimonio me hacía pensar que si fuera algo malo, si fuera algo que debiera preocuparme, Roberto me lo diría. A veces regresaba con un olor diferente en su ropa, como un perfume desconocido o un jabón que no usábamos en casa. Otras veces volvía con los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando, y cuando le preguntaba qué pasaba, él decía que eran alergias o cansancio. Ocasionalmente traía flores o chocolates para mí, pequeños regalos que en ese momento me parecían gestos de amor, pero que ahora, mirando hacia atrás, reconozco como compensaciones por una culpa que yo no entendía. Una vez, hace unos 8 años, le sugerí acompañarlo en uno de sus jueves. La reacción de Roberto fue tan desproporcionada que me asustó. Se puso tenso, casi agresivo, y me preguntó con voz dura: ¿No confías en mí después de tantos años, Esperanza? Me sentí tan culpable por haberlo cuestionado que nunca más volví a insistir. Mónica, mi nuera, solía hacer comentarios crueles durante las comidas familiares. Decía con risas falsas: seguro tiene otra familia, suegra. Esos jueves misteriosos no son normales. Todos reíamos incómodos y yo defendía a Roberto diciendo que era ridículo, que él jamás me traicionaría. Pero por las noches, sola en la cama mientras él dormía a mi lado, una pequeña duda me roía por dentro. Mis hijos tampoco le daban importancia a las ausencias de su padre.
Javier decía que probablemente era algún pasatiempo de viejo, tal vez un club de ajedrez o partidas de dominó con amigos. Lucía, siempre más cínica después de su divorcio, sugería que tal vez visitaba a una amante, pero lo decía con tono de broma amarga que nadie tomaba en serio. Los últimos meses de vida de Roberto fueron un infierno de hospitales, quimioterapias y dolor. El cáncer lo consumió rápidamente, transformando al hombre fuerte que conocí en una sombra frágil y demacrada. Incluso enfermo, en los jueves que tenía algo de energía, intentaba levantarse de la cama diciendo que necesitaba salir, que tenía que ir a algún lado urgentemente. Yo lo detenía con suavidad. «Estás muy débil, amor. Descansa». Él lloraba entonces, lágrimas reales corriendo por sus mejillas hundidas, y murmuraba: «Necesito ir, Esperanza. Es importante, es urgente». Yo pensaba que era la confusión de los medicamentos fuertes, el delirio de un hombre muriendo que ya no distinguía bien la realidad. Una semana antes de su muerte, Roberto me tomó la mano con la poca fuerza que le quedaba y me dijo con voz quebrada: «Perdóname, mi amor, por todo, por todas las mentiras, por todo lo que nunca tuve el valor de decirte». Yo no entendía de qué hablaba. Le respondí con lágrimas en los ojos: «¿Perdón por qué? Fuiste el mejor esposo que pude pedir». Él intentó decir más, pero el dolor lo venció y los médicos aumentaron la morfina. Murió un martes por la madrugada con mi mano sosteniendo la suya. Sus últimas palabras coherentes fueron: «El cajón, perdóname, el cajón». El funeral fue simple, como Roberto había pedido. Javier y Mónica se quedaron 2 días después del entierro, pero noté que Mónica ya estaba haciendo comentarios sobre la casa. «Sí, esta casa es demasiado grande para ti sola, suegra», decía con tono que no era de preocupación, sino de cálculo. «Tal vez deberías considerar vender y mudarte a algo más pequeño». Lucía apenas estuvo presente, todavía perdida en su propio dolor y amargura. Cuando todos se fueron, me quedé sola en esa casa, llena de 42 años de recuerdos. La primera semana lloré hasta quedarme sin lágrimas. La segunda semana comencé a organizar las pertenencias de Roberto, tratando de mantenerme ocupada para no pensar en el vacío que dejó. Estaba en su pequeño escritorio, ese rincón de la casa que siempre fue su espacio privado, clasificando documentos y papeles cuando recordé. El cajón. Durante todos nuestros años de matrimonio, la gaveta inferior derecha de su escritorio siempre estuvo cerrada con llave. Yo lo sabía, pero nunca le di importancia. Pensaba que guardaba documentos legales importantes, tal vez pólizas de seguros o papeles de impuestos que no quería que se mezclaran con otras cosas. Roberto llevaba la llave en su llavero personal, el mismo que ahora yo tenía en mis manos. Me arrodillé frente al escritorio, encontré la llave pequeña entre todas las demás y la inserté en la cerradura con dedos que temblaban sin que yo entendiera por qué. Cuando giré la llave y escuché el clic del mecanismo abriéndose, sentí un presentimiento oscuro en el estómago. Abrí la gaveta lentamente y lo que vi me dejó paralizada. No había documentos legales. Había una pila de fotografías amarillentas atadas con una cinta roja desgastada. Había recibos bancarios viejos organizados en carpetas por año. Había una libreta pequeña llena de anotaciones manuscritas. Y encima de todo, había un sobre blanco con mi nombre escrito en la letra temblorosa de Roberto de sus últimos días: «Para Esperanza». Tomé el sobre con manos que ya no podían dejar de temblar y lo abrí. La carta dentro era breve, casi cruel en su brevedad. Decía: «Mi amada Esperanza, si estás leyendo esto, significa que ya partí de este mundo y ahora debes conocer la verdad que no tuve valor de confesar en vida. Hay alguien que debes conocer. Su nombre es Diego. He dejado su número de teléfono y dirección al final de esta carta. Por favor, ve a verlo. Él te contará todo lo que yo, cobarde hasta el final, nunca pude decirte cara a cara. Perdóname si puedes. Te amé cada día de nuestro matrimonio, pero también amé algo más, alguien más, de una manera que nunca imaginaste. Diego tiene las respuestas. Con todo mi amor eterno, Roberto».
Dejé caer la carta y tomé las fotografías con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerlas. La primera foto mostraba a Roberto joven, tal vez de 23 o 24 años, con una mujer hermosa que yo nunca había visto. Ella estaba embarazada, su vientre prominente visible bajo un vestido suelto, y sonreía a la cámara con felicidad radiante. Roberto tenía su brazo alrededor de ella. En el reverso de la foto, con letra de Roberto, decía: Ana Sofía y yo, hace 45 años. ¿Quién secretos escondía mi esposo? ¿Quién era Diego y qué verdad esperaba para destruir todo lo que creí saber? La respuesta vendría pronto, pero nada podría haberme preparado para lo que estaba por descubrir. Pasé toda esa noche sin dormir, sentada en el piso del escritorio de Roberto, rodeada de fotografías que contaban una historia que yo desconocía por completo. Había fotos de un bebé en brazos de esa mujer, Ana Sofía. Había fotos de un niño pequeño de 5, 7, 10 años, siempre con ella, pero Roberto aparecía en muy pocas imágenes y siempre distante, como si fuera un visitante ocasional y no parte integral de esas vidas. La foto más reciente mostraba a Roberto con un hombre de aproximadamente 45 años y 2 adolescentes. En el reverso decía: con Diego, Mateo y Sofía, hace 5 años. También encontré la libreta pequeña que estaba en el cajón. Página tras página contenía anotaciones meticulosas de fechas y cantidades de dinero. Enero 1983, 5,000 pesos para D. Febrero 1983, 5,000 pesos para D. Continuaba así, mes tras mes, año tras año, durante más de 40 años. Hice cálculos mentales aproximados y el total era escalofriante. Roberto había enviado cientos de miles de pesos a lo largo de décadas a esta persona misteriosa, identificada solo como D. Dinero que salió de nuestro hogar, que podría haber pagado mejores escuelas para nuestros hijos, que podría haber aliviado los años en que yo trabajaba horas extra como maestra sustituta para llegar a fin de mes mientras Roberto me decía que las finanzas estaban ajustadas. A las 8 de la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a entrar por las ventanas, tomé el teléfono y marqué el número que Roberto había dejado en su carta. Mis dedos temblaban tanto que tuve que marcar 2 veces. Una voz masculina profunda contestó al tercer timbre. «Bueno», dijo. Tuve que tragar saliva antes de poder hablar. «Diego, soy Esperanza, la esposa de Roberto». Hubo un silencio tan largo del otro lado de la línea que pensé que había colgado. Luego escuché una exhalación temblorosa. «Señora Esperanza», dijo con voz cargada de emoción. «Esperé esta llamada durante años, durante toda mi vida, en realidad». Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me consuela saber que mi historia llega hasta donde tú estás. Necesito entendimiento, le dije tratando de mantener mi voz firme. ¿Quién eres? ¿Qué eras para mi esposo? Diego respondió con suavidad. Creo que es mejor que hablemos en persona, señora. Hay mucho que explicar y no se puede hacer por teléfono. ¿Puede encontrarse conmigo mañana? Acordamos vernos en un café neutral al día siguiente a las 10 de la mañana. Esa noche tampoco dormí. Mi mente creaba teorías cada vez más descabelladas. ¿Diego era hijo ilegítimo? ¿Era amante? ¿Era víctima de chantaje? ¿Era alguien que Roberto ayudaba por culpa o por amor? Llegué al café 20 minutos antes de la hora acordada, nerviosa y exhausta. Cuando Diego entró puntualmente a las 10, lo reconocí de inmediato aunque nunca lo había visto antes. Tenía los ojos exactos de Roberto, la misma forma, el mismo color café oscuro, la misma manera de entrecerrarlos ligeramente cuando miraba algo con atención. La semejanza era tan impactante que sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Era un hombre alto de 45 años aproximadamente, con cabello que comenzaba a encanecer en las sienes, óculos de armazón delgado y una expresión de nerviosismo que probablemente reflejaba la mía. «¿Señora Esperanza?»,
preguntó acercándose a mi mesa. Yo solo pude asentir, incapaz de hablar porque ya lo sabía antes de que dijera una sola palabra más. Nos sentamos en silencio pesado por un momento que pareció eterno. Finalmente Diego respiró profundo y habló. «Soy hijo de Roberto», dijo con voz clara pero cargada de emoción. «Tengo 45 años. Las matemáticas se hicieron solas en mi cabeza y el resultado me dejó sin aire. Roberto tenía 23 años cuando Diego nació. Nos casamos cuando Roberto tenía 26. Lo que significaba que Diego nació durante nuestro matrimonio. No, espera. Hice los cálculos de nuevo. Roberto y yo nos conocimos cuando él tenía 25. Nos casamos un año después. Diego nació cuando Roberto tenía 23, 2 años antes de conocerme. Pero entonces, ¿por qué el secreto? No entiendo, murmuré. Si naciste antes de que nos conociéramos, ¿por qué Roberto nunca me dijo que tenía un hijo? Diego me miró con compasión que me hizo sentir como si yo fuera la que necesitaba protección. Mi madre se llamaba Ana Sofía, comenzó. Ella y mi padre fueron novios cuando él tenía 22 años. Estuvieron juntos durante 2 años y planeaban casarse, pero las familias se opusieron violentamente. Mi madre venía de familia con dinero, mi padre era pobre. Los padres de ella los separaron por la fuerza, la mandaron lejos, amenazaron a mi padre con consecuencias legales si intentaba acercarse de nuevo. Yo escuchaba sintiendo cada palabra como piedras cayendo en mi estómago. A cuando mi madre descubrió que estaba embarazada de mí, continuó Diego, mi padre ya no estaba en su vida. Ella intentó buscarlo, pero su propia familia la tenía prácticamente prisionera. Me tuvo sola, en secreto, escondida. Me crió ella sola durante 6 años, sin que mi padre supiera de mi existencia. 6 años, repetí tratando de procesar. Entonces, cuando él se enteró. Cuando yo tenía 6 años, mi madre logró escapar del control de su familia, dijo Diego. Estaba enferma, sin dinero, desesperada. Buscó a mi padre y lo encontró, pero para entonces él ya estaba casado con usted. Sentí el mundo girando. Yo estaba embarazada de Lucía, susurré recordando. Javier tenía 3 años. Diego asintió. Mi padre tuvo que elegir. Podía contarle la verdad, destruir su matrimonio joven, tal vez perderlo todo. O podía quedarse callado y abandonarme a mí, su hijo de sangre que acababa de conocer. ¿Y qué eligió? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Eligió quedarse con usted, dijo Diego, pero también eligió ayudarme. Comenzó a mandar dinero todos los meses. Pagó mi escuela, mi ropa, mi comida, mi educación, todo. Durante 40 años, señora Esperanza, hasta el día que murió, mi padre me sostuvo económicamente. Las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. 40 años de mentiras. 40 años viviendo con un hombre que tenía familia secreta. Pero nunca estuvo presente como padre, continuó Diego, y en su voz había dolor profundo. Mandaba dinero religiosamente, pero no podía visitarme, no podía estar en mi vida. Crecí sabiendo que mi padre existía, pero que no podía conocerlo porque tenía otra familia, la familia real, la familia que eligió sobre mí. Los jueves, dije de repente entendiendo. Las quintas feiras que desaparecía. Diego sonrió con tristeza. Si cuando mi padre se jubiló, yo ya tenía 30 años. Estaba casado, tenía 2 hijos. Él vino a mí y me dijo que necesitaba conocerme finalmente, que había desperdiciado 30 años de mi vida y no quería perder más tiempo. Me pidió que nos viéramos cada jueves. Dijo que era el único día que podía inventar excusas creíbles sin levantar sospechas. La realidad me golpeaba en oleadas. Tus hijos, susurré. Los adolescentes en la foto. Mateo tiene 16 años, Sofía 14, dijo Diego. Mi padre fue su abuelo. Fue a sus cumpleaños, a sus graduaciones escolares, a eventos importantes, siempre escondido en el fondo, siempre discreto, pero presente de la forma que pudo. Recordé entonces todos los eventos familiares donde Roberto llegaba tarde o tenía que irse temprano.
las graduaciones de Javier y Lucía, donde él llegaba corriendo, diciendo que había tenido emergencia en el trabajo. Los cumpleaños donde desaparecía por horas con excusas vagas. Ahora entendía. Estaba con sus otros nietos, con la familia que nosotros nunca supimos que existía. ¿Tú también sientes que has sido traicionado de alguna forma por alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Diego sacó un sobre de su chaqueta. Mi padre también me dejó carta, señora Esperanza. En ella me dice que hay más verdad que usted debe saber. Cosas que ni siquiera yo conocía completamente hasta que murió. Dejó una segunda carta con su abogado, el doctor Mendoza. Solo puede abrirse si usted va conmigo a buscarla. Sentí miedo helado recorriendo mi espalda. ¿Más? ¿Qué más puede haber? Diego me miró con ojos que eran exactos a los de Roberto y dijo con voz suave: mi padre me hizo prometer que le advirtiera. La verdad completa es peor de lo que imagina, mucho peor. ¿Qué más había escondido Roberto durante 42 años de matrimonio? ¿Qué secreto podía ser peor que un hijo secreto y una familia paralela? Al día siguiente lo descubriría, y esa verdad terminaría de destruir todo lo que quedaba de mi vida anterior. A la mañana siguiente me encontré con Diego en la oficina del doctor Mendoza, un abogado de 65 años con cabello completamente blanco y expresión seria. Yo ni siquiera sabía que Roberto tenía abogado privado. Y señora Esperanza, me saludó el doctor Mendoza con formalidad profesional que no ocultaba del todo su incomodidad. Lamento profundamente su pérdida. Roberto fue mi cliente y mi amigo durante 40 años. 40 años. Repetí sintiendo el número como puñalada. Usted sabía, ¿verdad? Sobre Diego. El doctor Mendoza asintió sin avergonzarse. Sabía. Fui yo quien organizó las transferencias de dinero mensuales durante todas esas décadas. Fui quien redactó los documentos legales necesarios. Fui cómplice de Roberto en mantener este secreto. Me senté sintiendo que las piernas no me sostendrían más. ¿Cuántas otras personas habían sabido mientras yo vivía en ignorancia feliz? El doctor Mendoza sacó de su caja fuerte un sobre grueso y sellado. Roberto me dio instrucciones muy específicas. Este sobre solo debe entregarse si Diego confirma que usted vino por voluntad propia y expresa claramente su deseo de conocer toda la verdad. ¿Está segura, señora Esperanza? Deme la carta, dije con voz más firme de lo que me sentía. Abrí el sobre con dedos temblorosos. Dentro había varias páginas escritas con la letra de Roberto, pero esta vez más firme, escrita claramente antes de que enfermara. Comencé a leer en voz alta porque sentí que Diego y el abogado merecían escuchar también. Esperanza, mi amor, mi esposa, mi compañera de vida. Si estás leyendo esto con Diego presente, significa que tuviste el coraje que yo nunca tuve. El coraje de enfrentar la verdad completa. Te dije que Ana Sofía era mi novia antes de conocerte. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. Mis manos comenzaron a temblar más fuerte, pero continué leyendo. Ana Sofía quedó embarazada cuando yo tenía 22 años. Sus padres nos separaron, la mandaron lejos y yo quedé destrozado. 3 años después te conocí a ti. Me enamoré de verdad, nos casamos, fuimos felices. Pero cuando Diego tenía 6 años, Ana Sofía apareció en mi oficina. Estaba enferma, sin dinero, desesperada. Me mostró a Diego, un niño hermoso de 6 años, mi hijo, mi sangre, mi responsabilidad. Tú estabas embarazada de Lucía en ese momento. Si te contaba, nuestro matrimonio nuevo se destruiría. Si no ayudaba, mi hijo sufriría. Tomé la decisión de ayudar en secreto. Tuve que parar para respirar. Diego estaba llorando silenciosamente a mi lado. Continué. Durante años mandé dinero. Pagué todo para Diego, pero nunca estuve presente como padre. Cuando me jubilé, Diego ya era adulto, tenía esposa, tenía hijos. Yo había perdido 30 años de su vida. Pedí los jueves para conocerlo, para ser abuelo de mis nietos secretos, para intentar compensar décadas de ausencia. Hasta aquí la carta era dolorosa, pero al menos era entendible. Pero entonces el tono cambió y sentí hielo en mis venas.
Pero hay algo más que debes saber, Esperanza. Algo que me atormenta más que todo lo demás. Ana Sofía está viva. Me detuve. ¿Viva? Miré a Diego con shock. Él asintió con lágrimas. Tiene 68 años, continuó la carta. Hace 5 años fue diagnosticada con Alzheimer avanzado. Está en una residencia especializada para pacientes con demencia. Y yo, Esperanza, yo pago esa residencia. Pago 3,000 pesos cada mes desde hace 5 años. 180,000 pesos en total, además de todo el dinero que siempre mandé para Diego. Sentí náuseas físicas. Hice cálculos rápidos. 3,000 pesos mensuales durante 5 años. Dinero que salió de nuestras cuentas compartidas mientras yo trabajaba medio tiempo dando clases particulares para ayudar con los gastos porque Roberto decía que necesitábamos ahorrar. Sé que esto te duele. Leía la carta con voz cada vez más quebrada. Sé ver que ayudé a otra mujer durante todos estos años, pero Ana Sofía no tiene a nadie más. Sus padres murieron hace décadas sin reconciliarse con ella. Diego no puede pagar la residencia solo con su salario. Y yo me sentía responsable, porque si yo hubiera luchado más cuando éramos jóvenes, si hubiera enfrentado a sus padres, peleado por nuestro amor, tal vez nada de esto habría pasado. Las lágrimas caían libremente por mi rostro ahora. La carta continuaba. Te pido, Esperanza, que vayas a verla. Ana Sofía no recuerda casi nada por el Alzheimer, pero en momentos lúcidos habla de mí, habla de nuestro hijo, y habla de ti aunque nunca te conoció. Pregunta si yo fui feliz con mi familia, y yo siempre le dije que sí, que tú fuiste el amor de mi vida adulta, que Javier y Lucía son mi orgullo. Pero también le dije que cargo culpa eterna por haber amado a 2 mujeres en mi vida, a ella como primer amor que nunca murió del todo, y a ti como esposa y compañera verdadera. Había más, mucho más, y era peor. Hay algo sobre la casa que deben saber, leía con voz apenas audible. Si la casa donde vivimos durante 30 años, donde criaste a nuestros hijos, donde construimos nuestros recuerdos, esa casa fue comprada hace 32 años, cuando yo estaba atravesando crisis financiera terrible. Había perdido mi empleo, teníamos deudas enormes, estábamos al borde de perderlo todo. Ana Sofía se enteró de alguna manera, tal vez Diego le contó, no lo sé. Ella había recibido herencia de un tío lejano, dinero que sus padres no pudieron controlar. Me buscó y me ofreció ese dinero como préstamo sin intereses para comprar la casa. 200,000 pesos en aquel entonces. Acepté porque era eso, o vivir en la calle con 2 niños pequeños. Pero nunca le devolví ese dinero, Esperanza. Nunca. Ella nunca lo pidió. Entonces, técnicamente, legalmente, la casa también le pertenece a ella. El silencio en la oficina del abogado era absoluto. Yo había dejado de leer porque ya no podía ver las palabras a través de las lágrimas. Diego estaba sollozando abiertamente ahora. El doctor Mendoza nos observaba con expresión de profunda tristeza. Entonces todo, dije con voz hueca, todo lo que pensé que teníamos, todo lo que creí que Roberto construyó para nosotros, fue posible gracias al dinero de ella, de la mujer que él amó primero, de la madre de su hijo secreto. Diego habló por primera vez desde que entramos. Mi padre me pidió que te dijera algo más, señora Esperanza. En su testamento dividió su seguro de vida, 1,000,000 de pesos en total, 500,000 para ti, Javier y Lucía, 500,000 para mí y mis hijos. Él quería que ambas familias estuviéramos bien cuidadas. Quería reír histéricamente ante la ironía. Roberto había dividido su dinero equitativamente entre sus 2 familias como si eso compensara 40 años de mentiras. Me puse de pie, sintiendo que si permanecía 1 minuto más en esa oficina, me asfixiaría. Necesito estar sola, murmuré caminando hacia la puerta. Diego intentó seguirme, pero el doctor Mendoza lo detuvo con gesto firme. Salí a la calle donde el sol brillaba indiferente a mi tragedia personal. Mi vida entera había sido una mentira. Mi matrimonio fue ilusión construida sobre secretos. Mi casa fue comprada con dinero de la otra mujer de Roberto.
Y el hombre que amé durante 42 años fue un extraño que mantuvo vida paralela completa mientras yo confiaba en él ciegamente. ¿Cómo se supone que debo decirles a mis hijos que tienen medio hermano? ¿Cómo les explico que la casa donde crecieron fue posible gracias a una mujer que nunca conocieron? ¿Y cómo proceso yo misma esta traición monumental? La respuesta vendría pronto, pero sería más dolorosa de lo que jamás imaginé. Pasé 2 días encerrada en mi casa sin responder llamadas, sin comer, simplemente releyendo las cartas de Roberto una y otra vez tratando de encontrar sentido donde no lo había. Finalmente, en el tercer día, supe que tenía que contarles a Javier y Lucía. Merecían saber la verdad sobre su padre, sobre su medio hermano, sobre la herencia que tendrían que compartir. Los llamé a ambos y les pedí que vinieran a cenar esa noche. Les dije que era urgente. Javier llegó puntual como siempre, pero trajo a Mónica, lo cual me irritó profundamente porque había esperado hablar solo con mis hijos. Lucía llegó 20 minutos tarde con expresión de fastidio. «¿Qué es tan urgente, mamá?», preguntó dejándose caer en la silla. «Tengo mucho trabajo y esta semana ha sido horrible. Serví la cena que nadie tocó. Me senté frente a ellos con las cartas de Roberto, las fotografías y la libreta de pagamentos sobre la mesa. Necesito contarles algo sobre su padre», comencé con voz que intentaba mantener firme. «Algo que descubrí después de que murió». Javier se inclinó hacia adelante con preocupación. «¿Estás bien, mamá? Te ves terrible». «Su padre», dije ignorando la pregunta, «tuvo otro hijo. Un hijo que nació antes de que nos casáramos, pero que yo nunca supe que existía. Se llama Diego y tiene 45 años. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Mónica fue la primera en reaccionar, sus ojos brillando con esa mezcla de shock y cálculo que también conocía. «¿Un hermano?», dijo con voz aguda. «¿Roberto tuvo un hijo secreto durante todo este tiempo?». Javier estaba completamente pálido. «Eso no puede ser verdad. Papá jamás nos ocultaría algo así». «¿Durante 40 años?», continué. «Su padre mandó dinero mensualmente a este hijo y a su madre. Durante 15 años, cada jueves que desaparecía, los visitaba. Diego tiene 2 hijos, Mateo de 16 y Sofía de 14, sus nietos, medios hermanos de sus hijos». Lucía había estado callada, pero ahora explotó. «Papá era un mentiroso, un maldito mentiroso», gritó golpeando la mesa. Entonces, para mi completo shock, comenzó a llorar. «Yo lo sabía», sollozó. «Hace 20 años, cuando tenía 17, seguí a papá un jueves porque sospechaba algo. Lo vi de lejos con un hombre y 2 niños en un parque. Se veían felices, como familia. Nunca le dije nada a nadie porque tenía terror de que ustedes se divorciaran, de que nuestra familia se destruyera. Cargué ese secreto sola durante 20 años. Me quedé sin palabras. Mi hija había sabido, había visto y había callado para protegernos. ¿Y nunca dijiste nada?», preguntó Javier a su hermana con voz llena de incredulidad y algo parecido a traición. «Teníamos derecho a saber». «Era una niña», gritó Lucía. «Tenía miedo. ¿Qué se suponía que hiciera?». Javier se volvió hacia mí entonces con expresión que nunca le había visto. Había rabia en sus ojos. «¿Y tú, mamá? ¿Nunca sospechaste? ¿Nunca cuestionaste esas salidas misteriosas cada jueves durante 15 años?». La acusación en su voz me dolió más que cualquier cosa que Roberto pudiera haberme hecho. «Yo confié en tu padre», dije sintiendo necesidad de defender decisiones que ahora parecían ingenuas. «Y después de décadas de matrimonio, confié en él». «¡Confianza ciega!», explotó Javier poniéndose de pie. «Mi graduación universitaria. Papá llegó 3 horas tarde diciendo que había tenido emergencia médica. Era mentira. Fue al partido de fútbol del hijo de él, ¿verdad?». La precisión de su suposición me dijo que probablemente tenía razón. «Dejaste que esto pasara», continuó Javier con voz temblorosa de emoción.
Dejaste que nos mintiera, que viviera doble vida, que nos quitara su tiempo y atención para dárselo a ellos. No es culpa de mamá, gritó Lucía defendiéndome por primera vez en años. La culpa es de papá, que fue cobarde. Mónica, que había estado callada absorbiendo todo, habló entonces. El dinero, dijo con voz fría y calculadora. ¿Cuánto dinero les dio durante todos estos años? Empujé la libreta hacia ella. Más de 40 años de pagos mensuales. Hagan los cálculos ustedes mismos. Mónica pasó páginas rápidamente, sus labios moviéndose mientras hacía cuentas. Cientos de miles de pesos, murmuró. Dinero que debería haber sido para ustedes, para mis nietos, y ahora ese bastardo va a reclamar herencia también. No lo llames así, dije con voz más dura de lo que pretendía. Diego no pidió nacer, no pidió ser secreto. Él es víctima tanto como nosotros. Pero tenía más que decirles, y lo peor aún no había salido. Hay algo más, dije sintiendo cada palabra como veneno en mi boca. La madre de Diego se llama Ana Sofía, tiene 68 años y está en una residencia para pacientes con Alzheimer avanzado. Tu padre pagaba 3,000 pesos mensuales por su cuidado. ¿Estás bromeando?, dijo Javier con voz hueca. ¿Papá mantenía a la madre del bastardo también? Y hay más, dije sintiendo histeria burbujeando en mi garganta. ¿Esta casa, la casa donde crecieron? Fue comprada con dinero que Ana Sofía le prestó a su padre hace 32 años cuando estábamos en ruina financiera. Él nunca devolvió ese dinero. Técnicamente, esta casa también le pertenece a ella. Lucía se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Vivimos en la casa de la amante de papá. Durante toda nuestra vida, vivimos con dinero de ella. Roberto dividió su seguro de vida en el testamento. Agregué completando la devastación. 1,000,000 de pesos total. 500,000 para nosotros tres. 500,000 para Diego y sus hijos. Mónica se puso de pie con expresión de furia calculada. Hay que impugnar ese testamento. Legalmente ese dinero debería ser todo de ustedes. Ese Diego no tiene derecho a nada. No creció en esta familia. No sufrió con ustedes. Él sufrió peor, dije sintiendo necesidad extraña de defender a hombre que conocí hace solo 3 días. Creció sin padre. Sabiendo que su padre existía pero lo había elegido a nosotros sobre él. No me importa su sufrimiento, gritó Mónica. Su máscara de civilidad había caído completamente. Entonces dijo algo que me hizo verla con claridad por primera vez. Mi padre hizo lo mismo, confesó con voz llena de veneno. Tuvo familia secreta. Cuando mi madre descubrió, él la dejó sin nada. La vi destruida, sin dinero, humillada. Juré que nunca dejaría que eso pasara en mi familia. No voy a permitir que un extraño tome lo que les pertenece a mis hijos. Entendí entonces que Mónica no era simplemente codiciosa. Estaba traumatizada, aterrorizada de repetir el destino de su madre. Pero su trauma no justificaba su crueldad. Javier se dejó caer en su silla con las manos cubriéndose el rostro. No puedo procesar esto, murmuró. Durante toda mi vida, papá fue mi héroe. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me ayudó con tarea de matemáticas, que estuvo en cada partido de béisbol importante, hizo pausa y cuando habló de nuevo su voz estaba quebrada. ¿Fue todo mentira? ¿Cada momento que pasó conmigo era robado de tiempo que debería haber estado con su otro hijo? A veces confiamos demasiado en quien no debemos, dije sintiendo el peso de esa verdad. Tu padre no era héroe ni villano. Era hombre complicado que hizo elecciones terribles tratando de proteger a demasiada gente. La noche terminó en caos absoluto. Lucía salió dando portazo gritando que nunca perdonaría a su padre muerto. Javier salió sin mirarme, como si yo fuera cómplice por no haber sabido. Mónica iba detrás de él murmurando sobre abogados y batallas legales. Me quedé sola en la cocina en silencio. Platos de cena intactos sobre la mesa, fotografías de vida secreta de Roberto esparcidas como acusaciones. Los días siguientes fueron peor. Javier no contestaba mis llamadas. Lucía me mandó mensaje frío. Necesito tiempo, no me busques. Me sentí más sola que nunca en mi vida.
Había perdido a mi esposo y ahora, de alguna forma, estaba perdiendo a mis hijos también. Entonces mi teléfono sonó. Era Diego. «¿Señora Esperanza?» «¿Hablaste con tus hijos?», preguntó con voz preocupada. «Me odian», dije con voz hueca. «Odian a su padre, me culpan a mí por no saber, y probablemente te odian a ti también, aunque nunca te conocieron». Diego estaba callado por momento. Luego dijo: «Mi padre me pidió algo más en carta que no te conté. Dijo que si tus hijos no te aceptaban al principio, que me asegurara de decirte algo muy importante. Me hizo prometer que te lo diría». «¿Qué?», pregunté sin mucha esperanza. Dijo: «No estás sola. Yo estoy aquí. Mis hijos están aquí. La familia no es solo sangre, es quien elige quedarse cuando todo se derrumba». Lloré entonces, como no había llorado desde que Roberto murió. El hijo secreto de mi esposo me ofrecía consuelo que mis propios hijos me negaban. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor y el respeto propio? Cuéntame qué decidiste. A veces las decisiones más difíciles son las que más nos enseñan. ¿Podría alguna vez perdonar a Roberto? ¿Podría reconciliarme con mis hijos? ¿Y podría aceptar a Diego y a su familia como parte de la mía? Las respuestas vendrían, pero el camino sería más doloroso de lo que imaginaba. Una semana después de aquella cena desastrosa, Diego me llamó con propuesta que me aterrorizó y tentó en igual medida. «Mi padre te pidió en su carta que visitaras a mi madre», dijo con voz suave. «Sé que es mucho pedir después de todo lo que has descubierto, pero ella no va a recordar nada. El Alzheimer le ha robado casi toda su memoria. Sin embargo, mi padre creía que merecías conocerla, ver que no era monstruo sino simplemente mujer que sufrió también». Acepté sin entender completamente por qué. Tal vez necesitaba cerrar ese círculo, poner rostro a nombre que había perseguido mis pensamientos durante días. Tal vez necesitaba ver con mis propios ojos a la mujer que Roberto nunca pudo olvidar. La residencia era edificio moderno y limpio, claramente caro, en las afueras. Mientras caminábamos por corredores que olían a desinfectante y flores marchitas, Diego me contó más. Mi madre viene de familia que la repudió cuando quedó embarazada. Creció con todo el dinero del mundo, pero sin amor verdadero. Cuando conoció a mi padre, él era lo opuesto, pobre pero genuino. Se enamoraron con esa intensidad de juventud que cree que amor conquista todo. Pero familia de ella tenía otros planes. Una enfermera nos recibió en la puerta de habitación de Ana Sofía. «Tiene momentos buenos y malos», nos advirtió. A veces no reconoce ni a su propio hijo. Otras veces tiene episodios de lucidez asombrosa donde recuerda detalles de hace 50 años. Nunca sabemos qué vamos a encontrar. Entramos a habitación luminosa con ventanas grandes que daban a jardín. En silla junto a ventana estaba mujer de mi edad, 68 años, con cabello completamente blanco recogido en moño suave. Era hermosa aún, con rasgos delicados que edad y enfermedad no habían borrado completamente. Tenía mirada perdida típica de Alzheimer, ojos que miraban sin ver realmente. «Mamá», dijo Diego acercándose y arrodillándose frente a ella. «Soy yo, Diego». Ana Sofía lo miró con confusión inicial, luego sonrisa vaga apareció en su rostro. «¿Diego? ¿Mi niño?», preguntó con voz suave y infantil. Luego sus ojos se movieron hacia mí. «¿Quién es ella?». Diego me miró buscando permiso. Asentí. «Es una amiga, mamá». Pero entonces sucedió algo extraordinario. Ana Sofía me miró intensamente. Su mirada perdida de repente se enfocó con claridad alarmante y dijo con voz completamente diferente, lúcida y fuerte: «Tú eres ella, la esposa, la que él eligió». Me quedé paralizada. «¿Me reconoce?», susurré a Diego. Ana Sofía respondió ella misma. «Roberto me enseñó foto tuya una vez, hace muchos años. Dijo que eras hermosa, inteligente, buena madre, buena esposa. Dijo que te amaba más de lo que nunca me amó a mí». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. «No esperaba eso», murmuré. Ana Sofía continuó hablando con esa lucidez temporal que enfermera había mencionado.
como si hubiera estado esperando este momento durante años. Yo lo amé primero, es verdad, pero tú lo amaste mejor. Yo le di hijo, tú le diste vida completa, hogar, propósito. No te odio, ¿sabes? Nunca te odié, aunque tuve todas las razones para hacerlo. Solo deseé ser tú. Deseé haber sido lo suficientemente fuerte para luchar contra mi familia, para quedarme con Roberto cuando importaba. Me senté en silla junto a ella, incapaz de mantenerme de pie. Usted sufrió mucho por causa de él, dije con voz quebrada. Ana Sofía tomó mi mano con la suya, sorprendentemente cálida y firme. Sufrí más por mi propio orgullo que por Roberto. Si hubiera luchado por nosotros, si hubiera enfrentado a mi familia en lugar de obedecer como niña buena, tal vez todo habría sido diferente. Pero fui cobarde. Igual que Roberto fue cobarde al no decirte verdad. Dos cobardes que arruinamos varias vidas tratando de proteger a todos y no protegiendo a nadie. Había sabiduría profunda en sus palabras, claridad que enfermedad no había podido borrar completamente. ¿Fuiste feliz con él?, me preguntó entonces mirándome con ojos que de repente parecían ver directo a mi alma. Pensé largo rato antes de responder. Pensé que sí, pero ahora no sé si fue real o ilusión. Ana Sofía apretó mi mano. Si te hizo reír en las mañanas, si te abrazó en las noches frías, si estuvo ahí cuando tus hijos nacieron, si compartieron comidas ordinarias y sueños extraordinarios, entonces fue real, aunque también fuera mentira. Las personas contenemos contradicciones. Podemos amar genuinamente y mentir terriblemente al mismo tiempo. Eso no hace amor menos real, solo lo hace más complicado. Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Entonces, su lucidez comenzó a desvanecerse como niebla al sol. Su agarre en mi mano se aflojó. Su mirada se volvió distante de nuevo. ¿Dónde está Roberto?, preguntó con voz confusa y asustada de niña. Prometió venir hoy. Siempre viene los jueves. Diego, con voz quebrada por emoción, respondió: Sí, mamá, vendrá pronto. Ana Sofía sonrió con alivio infantil. Cerró sus ojos y pareció dormirse. Diego y yo salimos de habitación en silencio. En corredor, me detuve y lo miré. Ella no es monstruo que imaginé, dije. Es solo mujer que sufrió tanto como yo, tal vez más. Mi padre destruyó a 3 personas, dijo Diego con voz llena de dolor que llevaba cargando 45 años. A mi madre, a ti, a mí. Pero también nos amó de única forma que sabía, imperfecta, inadecuada, pero amor al fin. Amor no justifica mentira, respondí. Diego asintió. No, pero explica por qué mintió. Cuando salíamos de residencia, vi en estacionamiento 2 figuras jóvenes esperando junto a auto de Diego, Mateo y Sofía, los nietos adolescentes que nunca supe que existían. Se pusieron tensos cuando me vieron. Mateo, chico alto de 16 años con ojos de Roberto, me miró con mezcla de curiosidad y hostilidad. ¿Usted es la esposa del abuelo?, preguntó con tono que bordeaba acusación. Fui su esposa durante 42 años, respondí. Sofía, niña de 14 años con expresión de vulnerabilidad que me recordó dolorosamente a Lucía a esa edad, preguntó con voz pequeña: ¿Nos odia por existir? La pregunta me rompió corazón. Me arrodillé para estar a su nivel. ¿Por qué te odiaría? No pediste nacer, no pediste ser secreto, ¿qué? Porque somos la familia secreta, dijo Sofía con lágrimas en ojos. La que arruinó todo, la que hizo que el abuelo mintiera durante años. Ustedes no arruinaron nada, dije con firmeza. Solo existieron. La culpa no es de ustedes. Mateo habló entonces con voz llena de dolor adolescente que trata de sonar adulto. Pero él te eligió a ti, nosotros solo teníamos jueves. ¿Sabes cuántas veces esperé que viniera a mis juegos de fútbol importantes y no llegaba? ¿Cuántas veces fingí que no me importaba que otros niños tuvieran abuelos presentes y yo solo tuviera abuelo secreto? Vi entonces que este niño de 16 años había sufrido exactamente lo mismo que Javier. Ambos sintieron ausencia de Roberto.
Ambos se sintieron segunda prioridad. Ambos cargaron con peso de secretos de adultos. Tu abuelo era hombre dividido, dije tocando hombro de Mateo, aunque él se puso tenso al contacto. Todos pagamos precio de sus elecciones. Tú, mi hijo Javier, mi hija Lucía, yo, tu abuela Ana Sofía. Todos fuimos víctimas de decisiones que él tomó hace décadas. Mateo entonces se quebró. Ese adolescente que trataba de ser fuerte, de repente era solo niño que necesitaba llorar. Me abrazó y sollozó en mi hombro mientras yo lo sostenía sintiendo como si estuviera sosteniendo a Javier a esa edad. Sofía se unió al abrazo, llorando también. Diego nos observaba con lágrimas rodando por sus mejillas. Ahí, en estacionamiento de residencia donde, mujer enferma, olvidaba lentamente su vida. Familia rota encontró primer momento de conexión genuina. No era perdón todavía. No era aceptación completa. Pero era comienzo. ¿Podría algún día sentarme a mesa con Diego y sus hijos como familia? ¿Podrían mis propios hijos aceptar tener medio hermano? ¿Y podría yo perdonar a Roberto por 40 años de mentiras? El camino sería largo y doloroso, pero por primera vez desde que abrí ese maldito cajón, sentí destello de esperanza. 3 meses pasaron desde aquella revelación que destruyó mi mundo. Fueron 3 meses de terapia semanal donde psicóloga-paciente me ayudó a procesar traición, pérdida y complejidad de amar a alguien que te mintió durante décadas. Fueron 3 meses de noches sin dormir, de llorar hasta quedarme sin lágrimas, de rabia que aparecía en momentos inesperados. Pero también fueron 3 meses de lenta, dolorosa sanación. Javier finalmente aceptó tomar café conmigo una mañana de sábado. Llegó solo, dejando a Mónica en casa por primera vez. Nos sentamos en cafetería pequeña cerca de lo que había sido mi casa, la casa que acababa de vender porque no podía vivir ahí con peso de secretos que sus paredes guardaban. Pasé 3 meses con rabia, mamá, dijo Javier sin saludar primero. Rabia contra papá, contra ti, contra mí mismo. ¿Contra ti? ¿Por qué?, pregunté. Por nunca preguntar más, por aceptar las ausencias de papá como normales, por no protegerte de sus mentiras. Sus palabras me recordaron tanto a lo que Diego había dicho sobre sentirse culpable. Confianza no es fallo, dije repitiendo palabras de mi terapeuta que había tenido que escuchar docenas de veces antes de creerlas. Tu padre mintió. Esa es su responsabilidad, no nuestra por confiar. Javier tenía lágrimas en ojos. Lo extraño, mamá, aunque lo odio, aunque descubrir todo esto destruyó imagen que tenía de él. Todavía lo extraño terriblemente. Yo también, admití. Puedo estar furiosa con él y sentir su ausencia al mismo tiempo. Las dos cosas son verdad simultáneamente. Bebimos café en silencio por momento antes de que Javier hablara de nuevo. Mónica quiere que impugnemos testamento, que luchemos legalmente para que Diego no reciba nada. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué quieres tú, Javier? Mi hijo pensó largo rato. Quiero conocer a mi hermano, dijo finalmente. Quiero saber quién es hombre que compartió a mi padre. Quiero entender cómo fue para él crecer con padre ausente. Quiero saber si somos parecidos. Organicé encuentro para domingo siguiente en mi nuevo apartamento pequeño pero acogedor que había comprado con parte del dinero de venta de casa. Diego aceptó inmediatamente y ofreció traer a su familia. Javier vendría solo porque Mónica seguía boicoteando todo lo relacionado con familia secreta. Ese domingo llegué temprano a mi propio apartamento, nerviosa como anfitriona de primer encuentro entre medio hermanos. Preparé café, dispuse galletas que nadie comería. Revisé todo 3 veces. Diego llegó puntual con su esposa Raquel, mujer cálida de 50 años con sonrisa amable, y con Mateo y Sofía. Javier llegó 5 minutos después, tenso pero decidido. Momento en que Javier y Diego se vieron cara a cara fue cargado de emoción imposible de describir. Se estudiaron en silencio, estos dos hombres de 40 y 45 años que compartían padre, pero vidas completamente diferentes. Semejanza física era innegable. Misma estructura facial, misma forma de ojos,
Mismo gesto de pasar mano por cabello cuando estaban nerviosos. Javier extendió mano primero. «Soy Javier». Diego la estrechó con firmeza. «Diego, mucho gusto. Hermano». «Palabra, hermano». Rompió tensión inicial. Se sentaron. Conversación comenzó cautelosamente, pero gradualmente se relajó. Descubrieron que ambos amaban fútbol y seguían mismo equipo. Ambos tenían humor seco similar que reconocí como de Roberto. Ambos habían sufrido ausencias de su padre de maneras diferentes pero igual de dolorosas. «Yo tenía padre en casa, pero emocionalmente ausente muchas veces», admitió Javier. «Siempre había algo más importante. Siempre estaba cansado o preocupado «O yo tenía padre que me visitaba 6 horas semanales», respondió Diego. «El resto del tiempo era solo fantasma que mandaba dinero». Ambos guardaron silencio, procesando que habían sido dos caras de misma moneda dolorosa. Mateo y Sofía observaban tímidamente. Tarde avanzó con historias intercambiadas. Diego contó sobre quintas feiras con Roberto, lugares que visitaban, conversaciones que tenían. Javier compartió memorias de infancia, momentos donde Roberto había estado presente y momentos donde había faltado inexplicablemente. Entre ambos armaron imagen más completa de hombre que había sido su padre. Hombre complejo que amó imperfectamente, pero amó. Cuando despedidas llegaron, Javier y Diego se abrazaron. No fue abrazo de hermanos cercanos todavía, pero fue comienzo. «¿Podemos hacer esto de nuevo?», preguntó Javier. «Cuando quieras, hermano», respondió Diego. Lucía nunca apareció. Continúa negándose a conocer a Diego. Dice que no está lista y tal vez nunca lo esté. Respeto su decisión, aunque me duele esa división. Me manda mensajes ocasionales, cortos pero existentes. Es su forma de mantener conexión sin confrontar dolor completamente. Mónica sigue hostil, pero Javier puso límites que nunca antes había establecido. «Es mi hermano», le dijo firmemente. «O lo aceptas o nuestra relación va a sufrir». Matrimonio está tenso, pero Javier mantiene posición. 6 meses después de muerte de Roberto, vendí casa y compré apartamento más pequeño. Usé parte del dinero para pagar 2 años adelantados de residencia de Ana Sofía. Ella me dio casa sin saberlo hace 30 años. Expliqué a Diego cuando protestó. «Es lo menos que puedo hacer». También retomé carrera que había abandonado hace tantos años. Ahora doy clases de alfabetización a adultos en centro comunitario 3 veces por semana. Encontré propósito más allá de ser solo esposa o madre. Javier y Diego se encuentran mensualmente. Relación todavía construyéndose, pero genuina. Mateo y Sofía me visitan cada 2 semanas. Enseño a Sofía a cocinar recetas que mi madre me enseñó. Ayudo a Mateo con matemáticas para examen de ingreso a universidad. Son mis nietos también ahora, aunque camino para llegar a ellos fue tortuoso. Estoy en terapia todas las semanas todavía, procesando 42 años de matrimonio que ahora veo con ojos diferentes. Aprendiendo que puedo amar memoria de Roberto y estar furiosa con él simultáneamente. 1 año después de muerte de Roberto, organicé pequeña cena en su aniversario de nacimiento. Invité a Javier, a Diego y a sus familias. Lucía no respondió invitación, pero tampoco la rechazó. Mónica boicoteó, pero Javier vino de todas formas. Mesa estaba puesta con foto de Roberto al centro. No lo idealizamos esa noche, no lo demonizamos tampoco. Simplemente reconocimos al hombre complejo que fue. «Fue hombre que amó mal, pero amó», dijo Javier levantando copa. «Que mintió terriblemente, pero también proveyó. Que fue cobarde con verdad, pero responsable con consecuencias». Ahit. Brindamos a memoria complicada de hombre imperfecto. Mateo entonces preguntó algo que había estado esperando. «Abuela Esperanza, ¿lo perdonaste?». Pensé largo tiempo antes de responder porque quería darle respuesta verdadera, no respuesta fácil. Perdonar no significa decir que todo está bien. Comencé eligiendo palabras cuidadosamente. No significa olvidar dolor o pretender que mentiras no importaron. Perdonar
significa decidir que no voy a dejar que esas mentiras me destruyan, que no voy a cargar veneno de rencor por resto de mi vida. Hice pausa. Todos me escuchaban en silencio. Tu abuelo mintió durante 40 años. Eso es verdad, y nunca voy a minimizarlo, pero también me amó a su manera imperfecta durante esos 42 años. También te sostuvo a ti y a tu hermana financieramente cuando podría haber huido de responsabilidad. También fue padre para Javier y Lucía, aunque imperfectamente. Las personas no son una sola cosa. Somos contradictorios, falibles, complejos. Elijo recordar amor y aprender de errores. Elijo llevar verdad sin dejar que me mate. Eso es perdón para mí. Todos quedaron en silencio procesando sabiduría que había ganado a través de dolor inmenso. Después de que todos se fueron esa noche, me senté sola en sala con foto de Roberto en manos. No sonreí al mirarla. No lloré tampoco. Simplemente la miré con aceptación de realidad compleja. Fueron 42 años. Roberto, dije en voz alta a foto. 40 de mentiras, 2 de verdad dolorosa. Te amé con todo lo que tenía. Tú me mentiste con todo lo que ocultabas. Las dos cosas son verdad. Y voy a vivir con esa contradicción porque no tengo otra opción. Porque la vida no es blanco o negro, es gris complicado. Coloqué foto en estante, no escondida en cajón, no destruida en rabia, simplemente en su lugar entre otras fotos de mi vida. Como Roberto, parte importante de mi historia, pero no toda mi historia. Mañana será jueves, día que durante 15 años Roberto desaparecía dejándome con preguntas sin respuesta. Ahora es día que vivo por mí misma, que doy clases a estudiantes adultos que nunca perdieron esperanza de aprender, que construyo relaciones con nietos que no sabía que tenía, que sano lentamente de traición que casi me destruye. Y por primera vez en 42 años, esa libertad no me asusta, me libera, porque aprendí que puedes sobrevivir descubriendo que vida que pensabas tener fue ilusión. Puedes reconstruir sobre ruinas de esa ilusión algo más fuerte, más verdadero, más tuyo. Puedes amar memoria de alguien que te lastimó profundamente. Puedes perdonar sin olvidar, seguir adelante sin dejar atrás, ser fuerte incluso cuando estás rota. Tengo 65 años. Perdí 42 creyendo mentira, pero tengo resto de mi vida para vivir en verdad, por dolorosa que sea. Y eso, descubrí, es suficiente. Es más que suficiente. Es todo. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.